Bien, voy a grabar para subir creo que en el virtual, este video. A ver, entonces, sí, voy a empezar en esta clase indicando algunos valores. Hoy pienso abarcar bien común y hermandad, pero luego veremos la libertad y todavía nos queda la justicia. Entonces hay varios valores, podríamos hablar también de solidaridad, que son importantes cuando nos ponemos a reflexionar sobre la filosofía política. Bien, entonces para Lorenzo Peña, desde los años 90, el bien común ha formado parte de, a ver, algo así como en algún escrito dice que es el valor y el deber central. ¿Sí? Entonces voy a empezar poniendo abrevio bien común simplemente con la BC y esta preocupación, este estudio por examinar, por analizar lo que es el bien común, lo tiene Lorenzo más de 20 años, podrían ser unos 25. En varios escritos aborda este tema y no siempre ha pensado de igual manera. Conforme uno va estudiando más, puede enriquecer, puede cambiar. Hay una evolución en el pensamiento de Lorenzo con respecto al bien común. Entonces, cuando nos referimos al bien común, hay que tener en cuenta, no perder de vista de en qué escrito estamos leyendo, de qué año, ¿sí? Puesto que en un lapso de unos 25 años, una persona puede cambiar, ¿sí? Cambiar de opinión. No tanto en el sentido de desdecirse sino más bien en un sentido de afinamiento, enriquecimiento, ¿sí? Pero en todo caso, el bien común no es un valor secundario. En los últimos años, el, el bien común es el valor supremo del sistema político. ¿Sí? Una cosa es hablar de ética. Nosotros en nuestro curso no tenemos ningún escrito acerca de la ética, pero en cambio en optativa 3, ahí veremos el contraste que hay entre ética y derecho. Pero en la filosofía política no vamos a leer nada sobre la ética. Lorenzo Peña cree que la ética constituye una dimensión diferente. Eh, la ética está separada, divorciada del derecho. Son dos ámbitos, dos reinos totalmente disímiles. Lorenzo cree que cuando hablamos de ética, es decir, sobre todo de obligaciones o de derechos, cuando hablamos de bien, ahí hay un valor que es el máximo, la felicidad. ¿Sí? Felicidad, él la entiende más en el sentido subjetivo de sentirse bien. Eso es algo subjetivo. Otra cosa diferente es la eudaimonía, que es una palabra griega que se la puede traducir por felicidad, pero también por florecimiento, por prosperidad. Entonces, para los griegos, la palabra eudaimonía también tiene un sentido objetivo de estar bien o bienestar. Pero en todo caso, la ética tiene un valor supremo, el derecho tiene otro valor supremo. Entonces son dos reinos, dos dimensiones diferentes. El bien común es el valor supremo del sistema político. No es la libertad, no es la justicia, peor la seguridad bueno, la paz también es importante, pero no el valor supremo. Entonces voy a poner aquí como una de las características esenciales del bien común el ser el valor y el deber principal. ¿Sí?
valor y deber supremo. ¿Sí? Supremo en el sistema político. Es decir, es un valor que no está subordinado a otros y al contrario, es un valor que subordina a los demás. ¿Sí? Si nos imaginamos que hay una jerarquía de valores, puede haber 5, 7, 10, 12 valores más. Tranquilamente podemos hacer una lista de 20 y todavía no está completa, pero esos valores tienen un orden, una jerarquía. Unos son más importantes que otros. Uno es el que ocupa el puesto dominante, otros son secundarios. El aseo, la puntualidad también son valores, pero no tan importantes. ¿Sí? Entonces, en esa escala de valores, el primer puesto lo ocupa el bien común. Ahora, noten que no solo hablo de bien en general, y eso hay que tener muy claro. La noción de bien también se utiliza en ética, pero acá en filosofía política o también en filosofía del derecho, no se habla tanto del bien en general, sino del bien común. Es decir, es un bien colectivo, el bien de todos. ¿Sí? Hay bienes individuales, el bien puede ser distributivo, o sea, bien de cada uno, y otra cosa es no solamente el bien de las personas, de los individuos, eso es el bien particular, otra cosa es el bien común, el bien de todos. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí el adjetivo común es importantísimo. No estamos hablando de cualquier bien, sino del bien común. ¿Sí? O si quieren ustedes, bienestar colectivo. Hay otras palabras que se suele emplear en la literatura para referirnos al bien común. Una de esas otras expresiones es el interés público o el bien público. ¿Sí? Público es una palabra de origen latino que tiene relación con pueblo. ¿Sí? El bien del pueblo, es decir, de todos. ¿Sí? Bien, entonces, vean, una de las características a ver, avancemos. Siempre que nos topamos con un término y sobre todo con aquellos que van a tener un papel importante dentro de la teoría, tenemos que tener claridad con respecto a qué significa, cuáles son sus ingredientes. ¿Sí? Entonces, el bien común, Lorenzo Peña cree que es indeterminado. ¿Sí? Más todavía en la filosofía del derecho. Nosotros estamos en optativa 4, estamos hablando de filosofía política, pero a ese nivel filosófico abstracto, el bien común no puede determinarse mucho. Lorenzo Peña cree que es tarea de la política el determinar con mayor detalle lo que es el bien común. Entonces, voy a añadir esta característica de indeterminación. ¿Sí? Hasta cierto punto, por supuesto, no es totalmente vaga, un concepto confuso, eso no, pero que carece de cierto detalle, eso sí, para dejar espacio a varias concretizaciones. Bien, o sea que en filosofía política o filosofía del derecho no podemos esperar que este valor del bien común esté perfectamente definido. ¿Ok? Ahora, veamos una cosa. Aquí cuando hablo de bien común, me estoy refiriendo a un valor.
Pero pero es más bien, podemos decir, un valor superior, aquí he puesto supremo. Me he referido a que ocupa el primer peldaño, el primer escalón en la escala de valores. ¿Sí? Ahora, el bien común es, podremos decir, es como una especie de suma de otros valores. ¿Sí? No quisiera que, voy a poner una analogía, pero no quisiera que se la tome en sentido estricto, solamente digo que es algo semejante, eh, algo similar con lo que sucede con el, el buen vivir, ¿sí? Ese concepto o esa noción que ya tal vez está un poco desgastado por la coyuntura política, el, el bien común, si es que nosotros estudiamos las varias ocurrencias que tienen en la Constitución ecuatoriana del 2008, vamos a ver que abarca otros valores. ¿Sí? Este rato no voy a continuar con eso, pero algo semejante ocurre con el bien común. Y permítanme que, bueno, estoy exponiendo ese texto del 2006, Fundamentación Jurídico-Filosófica de los derechos de bienestar. Ahí Lorenzo Peña se refiere a Jeremy Bentham, que es uno de los padres del utilitarismo, que cree que el bien común es una suma de 4 valores. Y voy a poner. A ver, verán, Lorenzo Peña hace suya la caracterización de Bentham. A ver, Bentham es conocido aparte por ser uno de los fundadores, igual con John Stuart Mill, eh, es padre del utilitarismo y también otro de los pilares fundamentales de su teoría es el positivismo. Es decir, Bentham está en contra de los derechos naturales. Para él, ni siquiera la felicidad es un derecho, peor derecho natural. ¿Sí? El, a ver, entonces, verán, el bien común, según Bentham, es la suma de recursos y medios que coadyuvan a incrementar. Aquí la palabra incrementar es importante. No es solo cuestión de mantener, preservar, conservar, sino incrementar la pervivencia. Entonces, aquí viene la, la primera caracterización del bien común, la pervivencia, la abundancia, abundancia material, lo contrario de escasez, la igualdad y la seguridad. Bien, nosotros el ciclo pasado en el curso de axiología, en el seminario de axiología, vimos lo que significa igualdad. Y eso, con una mirada histórica, podemos ver cómo al pasar del esclavismo al feudalismo, luego con la revolución liberal y luego con el socialismo, cada vez ha ido aumentando la igualdad. ¿Sí? Seguimos nosotros teniendo clases sociales, pero por lo menos según una visión socialista o el marxismo en concreto, a futuro tendremos, cuando hayan desaparecido la propiedad privada de los medios de producción, se alcanzará la igualdad
desaparecerán las clases sociales. ¿Sí? Entonces, este es un valor que es uno de los integrantes del bien común. Y la seguridad es el valor tradicional uno de los valores tradicionales del liberalismo clásico, conjuntamente con el orden y la libertad. Si es que nosotros nos preguntáramos seguridad con respecto a qué, ¿sí? Entonces hay varias seguridades. Podemos hablar de estar al amparo de un asalto, de que nos roben, si es que estamos en un país invadido, entonces la seguridad que buscamos es la de que no nos bombardeen o la de que no nos asesinen. ¿Sí? Si es que hay soldados enemigos en las calles, no queremos morir. Eso es parte de la seguridad. ¿Sí? Hoy estamos en emergencia sanitaria, también queremos tener otro tipo de seguridad, que es la de no contagiarnos, no infectarnos. ¿Sí? Eso es seguridad de tipo sanitario. Bien, entonces, fíjense, son, según Jeremy Bentham, y en este texto del 2006, Lorenzo Peña asume esta cuádruple caracterización, subvalores, que son componentes del bien común. Entonces, el bien común sería esa reunión, ese conjunto que me va a permitir tener estos otros 4 valores y no solamente en un nivel estático, sino que me permitan el tener cada vez más, ¿sí? Incrementar estos valores. Queremos vivir más. No, piensen ustedes no solamente en calidad, sino también cantidad de vida. No es cuestión solamente de sobrevivir, porque una persona que esté en coma puede estar acostada, inconsciente en una cama, está respirando, su corazón late, vive, pero tiene una vida vegetal. Esa vida no es valiosa. ¿Sí? Lo que queremos es incrementar la cantidad de vida, es decir, la longevidad, pero también la calidad de vida. O sea, no queremos llegar a los 90 años y estar ciegos, sordos, con problemas de estar débiles, achacosos, etc. Eso no es una calidad de vida. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de pervivencia, tenemos que tener presente que detrás de ese valor están otra serie de cuestiones que son parte del bien común. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de abundancia, esto es un tema que va a reaparecer en otros escritos, estamos haciendo referencia a abundancia material. Necesitamos riqueza, para eso necesitamos producir. Lorenzo se opone drásticamente a toda corriente maltusiana que quiera o que es antiproductivista, que esté a favor del decrecimiento. Eso para Lorenzo va contra los derechos humanos. En otro punto, no en esta clase, abundaremos sobre esta cuestión. Entonces, es importantísima. Lo contrario y recuerden, este es un aspecto del principio de plenitud de Leibniz que vimos en el primer texto. Lo contrario de abundancia sería el desierto, la pobreza. ¿Sí? Nosotros no nos merecemos eso. ¿Sí? Entonces es abundancia material, por lo tanto, producir más. ¿Sí? Igualdad y seguridad. Bien, entonces tenemos ahí un primer acercamiento de lo que significa el bien común. Bien común como valor central, no solamente del ordenamiento jurídico, sino del sistema político, ¿sí? De la vida social. Ahora,
conforme avanzan los años, estamos en el 2006, en escritos posteriores, Lorenzo Peña ha pasado de una visión que es puramente humana a una visión más amplia de concebir al ser humano como un tipo especial de animal social. Pero el bien común no solo se da en sociedades humanas, sino también, y eso es algo en lo que insiste en los últimos años, en sociedades de animales, no solamente humanos, de mamíferos superiores e incluso en aves o, por ejemplo, la de los pingüinos o incluso en insectos. Piensen ustedes las abejas, las hormigas, a ver, ya desde este momento empieza la cuenta regresiva de 10 minutos. En 10 minutos se corta la comunicación y, por favor, les mando otro enlace para reconectarnos. A ver, entonces, verán, el bien común es el valor supremo de toda sociedad, humana y no humana. ¿Sí? Verán, entonces hablo de valor y ahora quiero pasar a la cuestión del deber. ¿Sí? Entonces, a partir del bien común como valor, tenemos un principio, un principio que nos va a dar tanto deberes como también derechos. ¿Sí? Entonces, voy a enunciar en qué consiste el principio del bien común. Tengan cuidado de no confundir las abreviaciones de bien común con la de bienestar, que es BE, bienestar. Aquí estoy hablando de bien común. ¿Sí? Entonces, y se parece mucho la E con la C, por eso les hago caer en cuenta que pongan ojo en copiar bien. A ver, entonces, verán, el principio del bien común, Lorenzo Peña no lo ha concebido del mismo modo en varios escritos. La diferencia, sobre todo, se da cuando estamos en escritos que son que están separados temporalmente por más de 10 años. Voy a poner aquí el año 2006. Este texto apareció en una antología editada por el propio Lorenzo, que se titula Los derechos positivos. Entonces, ahí está como simplemente una contribución más entre otras que hacen otros autores. Y entonces, en este texto del 2006, el principio de bien común tiene dos partes. Una de ellas dice que tenemos derecho de participar del bien común. A ver, participar le voy a simbolizar con la epsilon de la teoría de conjuntos. A ver, participar del bien común, eso como derecho. Tenemos derecho a participar del bien común. Aquí, bien común está entendido como aquello que produce la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Entonces, tenemos derecho a tomar una parte de ese producto social. Y, en segundo lugar, y en realidad el orden no es tan importante, en el fondo, derecho y deber para Lorenzo Peña son idénticos, exactamente iguales. Y por lo tanto, el segundo componente del principio del bien común es el de que tenemos la obligación o el deber de contribuir
al bien común. ¿Sí? Entonces, voy a abreviar con la O, que en la lógica de óntica es el símbolo para obligatorio. ¿Sí? Entonces, obligación de contribuir. Contribuir al bien común. ¿Ya? Entonces, entre ambos, tanto el derecho como la obligación, ambos constituyen el principio del bien común en el año 2006. Lorenzo, cuando en escritos posteriores, muy posiblemente en Visión Lógica del Derecho, que es del 2017, a 11 años de distancia, utiliza esta misma expresión, principio del bien común, pero en ese otro escrito o varios escritos tiene otro significado. No tan diferente, pero no exactamente lo mismo. Y entonces, tengamos cuidado al pasar de un escrito a otro, no vayamos a creer que porque aparece la misma expresión de la que ya hemos tenido conocimiento, que Lorenzo la está utilizando en el mismo sentido. Hay que ser precavidos, o seamos cautos en este punto, por favor. Bien, entonces, verán, ¿qué significa un derecho? Este es un tema bastante profundo, muy popular. Creo que yo me atrevería a decir que no hay un curso de filosofía política que no hable sobre derechos. Y estamos hablando de derechos humanos. Lorenzo Peña no cree en derechos de la naturaleza. Hay una razón para eso, ¿sí? Lorenzo cree que para que una persona tenga derechos, también tiene que cumplir obligaciones. Entonces, ese es un principio que va a reaparecer constantemente, la correlatividad entre derechos y deberes. Y eso voy a poner con una flechita verde, ¿sí? Derecho y el derecho, todo derecho está correlacionado con deberes. Los derechos son como beneficios, ventajas. Las obligaciones se pueden tomar como una carga. Y a veces tenemos una obligación de sacrificarnos algo. ¿Sí? Entonces, es una desventaja. ¿Sí? Bien, entonces, según esta correlatividad que está expresada aquí en el principio, nadie puede gozar de derechos si es que tampoco se le impone a él el cumplimiento de ciertos deberes. ¿Sí? Entonces, y viceversa. O sea, con otras palabras, derecho es, por ejemplo, derecho a recibir. En cambio, la obligación es para dar, para prestar, para proporcionar. Entonces, nadie puede solamente recibir, que los otros le den y él sin aportar nada. Entonces, hay esa correlatividad entre derechos y deberes. A tal punto que si es que una persona no cumple su parte obligatoria, entonces decae, merma en esa facultad de exigir, de pedir a los demás que le den. ¿Sí? Pero Lorenzo Peña cree que esa correlatividad va a tener un límite. No puede ser que alguien que no cumpla su deber, y veamos, que no lo haga voluntariamente, pudiendo hacerlo, como puede ser el caso de alguno que pasa acostado en el sofá viendo televisión en vez de trabajar. Entonces, esa persona vaga no tiene tanto derecho a pedir participación en el bien común. Se le dará lo mínimo para que sobreviva, pero entonces hay una proporcionalidad entre la exigencia de derechos con respecto a el cumplimiento de deberes. ¿Sí? Bien, entonces, resumiendo, este es el principio de bien común. Tenemos derecho a tomar una parte. ¿Sí? Cuando hablamos de distribución o reparto de lo que produce la sociedad, todos tenemos derecho a tomar una parte,
pero a condición de que también nosotros aportemos, contribuyamos a aumentar ese bien común, a poner a disposición de todos los demás bienes, ¿sí? Que sean comunes, que sean de todos o para todos. Eso es obligación. ¿Sí? Entonces, si nosotros cumplimos ese deber específico, entonces adquirimos el derecho de participar. ¿Sí? Entonces, no hay lo uno sin lo otro, ambos van de la mano. Entonces, eso es lo que significa el principio del bien común. Y ya se me va a apagar el programa, entonces enseguida les envío el siguiente enlace para reconectarnos. Gracias, termino aquí la primera parte. Me despido.